damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de la Iglesia en Casa. Mi nombre es Eliud Morales, para aquellos que no me conocen. Y hoy quiero hablarles de algo muy especial que se llama Hacemos Pausa. Fue algo que comenzamos en el año 2020, donde yo creo y podemos estar de acuerdo que nos enfrentamos a un año como ningún otro año. Y se hizo evidente que para poder sobrevivir, para poder terminar ese año de pie, teníamos que adoptar un nuevo ritmo de trabajo que no quemara a nuestro equipo. Es por eso que hemos estado haciendo pausa periódicamente para poder compartir con nuestros familiares, nuestros amigos y nuestros seres queridos. Y tengo que admitirle, al principio se sintió un poco raro, porque después de todo estábamos sacrificando un día de trabajo para descansar. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que habíamos escogido bien. Habíamos escogido el descanso por encima del trabajo sin cesar. Habíamos escogido a la gente por encima de los programas. En Teópolis nosotros decimos que somos familia. Y sacar tiempo para nuestras amistades, nuestros familiares y nuestros seres queridos debe ser algo que fluya natural, que se celebre y que se motive. Es por eso que el próximo 25 de julio, domingo 25 de julio, hacemos pausa de los servicios presenciales para tener una expresión un poco diferente de la iglesia. Es una expresión diferente a venir los domingos, porque vamos a hacer pausa para sacar tiempo para nuestra familia, nuestros amigos y nuestros seres queridos. Ese domingo a las 6 de la tarde vamos a publicar un podcast en donde nos vamos a conectar con lo que Dios ya está haciendo en su iglesia. Y a la misma vez vamos a aprovechar ese tiempo para dedicarlo a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestros seres queridos. Por eso le pedimos que esto no sea algo, no, es una muy buena práctica para un equipo de trabajo, pero creo que es una excelente oportunidad para que como iglesias, como Juntos es Mejor, celebremos y dediquemos tiempo a nuestra familia. Y que lo hagamos de una manera intencional y que lo hagamos de una manera que honre a Dios y que se lo dediquemos a Dios. Así que apunta a esa fecha, el próximo domingo 25 de julio. No venimos presencialmente, pero tendremos una expresión diferente de la iglesia en donde nos dedicamos a nuestros familiares, a nuestros amigos y a nuestros seres queridos. Y ahora sí, ¿quién está listo para adorar? En verdad. Esta próxima canción me encanta porque dice que va a cantar, no importa, voy a cantarle a Dios, no importa qué es lo que esté pasando. Aún en la tempestad, aún cuando los gigantes se levanten frente a mí, yo voy a levantar un aleluya y voy a cantar. Así que pido que nos pongamos de acuerdo para adorar a Dios y decirle, cantamos un aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga, iglesia. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes un domingo más. Mi nombre es Jonathan Martínez, me acompaña mi esposa Marí. Está con nosotros también Samuel y Esteban, que ustedes los conocen, son de la casa. Y en esta mañana quisiera invitarlos a que nos acerquemos a la presencia de Dios con honestidad. Y reconozcamos que a lo mejor estamos en un momento donde se nos hace difícil levantar un aleluya. Y eso no es malo. Es ser honestos, es entender dónde estamos. Pero a la misma vez los quiero invitar a que juntos, como un solo cuerpo,
nos pongamos de acuerdo para decir, ¿sabes qué, Señor? Aunque se me haga bien difícil hacer esto, yo quiero cantar. Y cantamos porque Él lo merece, ¿verdad que sí? Cantamos porque Él lo merece, porque a Él le gusta ver a sus hijos cantando, porque a Él le gusta ver a sus hijos disfrutando en la adoración de su nombre, porque nuestro Dios es bueno, porque nuestro Dios es fiel, porque nuestro Dios es justo, porque nuestro Dios es poderoso, porque nuestro Dios es sabio, porque nuestro Dios es infinito, es eterno, es omnipotente, omnipresente, es amoroso, lleno de gracia, lleno de compasión. Amén. Así que cantamos con gozo. Amén. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma es la canción en mí. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Y yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. Y de las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Repitan esto con gozo, bien fuerte. Cantaré más fuerte, Cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí, cantaré más fuerte, hasta que no quede duda en mí, cantaré más fuerte, mi alma es la canción en mí, cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí, cantaré más fuerte,
acercarnos a tu presencia, Señor. Quizás en medio del dolor, quizás en medio de la angustia. No nos queda otra respuesta que levantar nuestra voz en adoración al enfrentarnos con la verdad tan hermosa de tu evangelio, Señor. Al encontrarnos un Dios que nos mira, que nos ve con gracia, con compasión, nos extiende su mano y nos limpia. Y nos invita a su casa y nos llama hijos. Al Dios que ve lo que es impuro y lo llama digno. Al Dios que ve lo que no tiene esperanza quizás en esta tierra y le da vida eterna. Ese es el Dios que adoramos, Señor. Es a ti, a Cristo, el que nos limpia, el que nos salva, el que nos consuela, el que nos invita, el que cena con nosotros, aunque no merezcamos un lugar en la mesa. Ese eres tú, Señor, el poderoso, el papá, el cariñoso, el dulce, el amigo. Te bendecimos, Señor, en esta mañana, porque tú eres nuestro Dios. Veo pedazos, tú un todo ves. Veo el quebranto, mas tu belleza ves. Y me ayudas a creer. Restaurando estás mi ser. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. Lo que estaba muerto vive hoy. Mi corazón late todo mi ser. Reviviendo estoy en tu propósito. Restaurando estás mi ser. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. Tu sacrificio me liberó. Tu sangre roja, Dios, me blanqueó. Mis ropas sucias purificó. Limpio soy. Tu sacrificio me liberó.
Tu sangre roja, Dios, me blanqueó, mis ropas sucias purificó, limpio soy. Y tu sacrificio me liberó, tu sangre roja, Dios, me blanqueó, mis ropas sucias purificó, limpio soy, limpio soy, limpio soy. Me haces, me amas, limpio Si mis tesoros han perdido todo su valor, en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Yo te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente
serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Te deseo Más que a la vida y te deseo más cada día y te deseo más todavía, Jesús. tú eres y serás suficiente. En este mundo, tú eres suficiente. Por la eternidad, tú eres suficiente. Señor, cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos con las cosas de este mundo, con gracia, con ternura y amor, tú nos enderezas la vista a la cruz, a tu evangelio, y nos recuerdas que tú eres suficiente. Y anhelamos, Señor, que cada día podamos cantar esta canción, donde podamos afirmar con nuestros labios, nuestro corazón, nuestra postura de nuestra vida, nuestras acciones, que te deseamos más que a la vida misma. Que como aprendemos en tu palabra, cuando miramos alrededor, vemos que no hay satisfacción en esta tierra, que todo ha perdido su valor, porque tú eres suficiente. En los momentos donde se nos hace difícil levantar un aleluya, en los momentos donde vemos la belleza de que somos llamados limpios, tú eres suficiente. Tú eres suficiente. Este tiempo, Señor, es tuyo y bendecimos y levantamos tu nombre. Y agradecemos tu presencia, Señor, porque tú escoges estar en medio de tus hijos y lo disfrutas. Y tu palabra dice que danzas sobre nosotros. Y en esta mañana te bendecimos, Señor, y te entregamos este tiempo. Y oramos que la palabra que vamos a escuchar ahora, que vaya a nuestro corazón, que trabaje en nuestra vida y nos acerque más a Cristo. Y que podamos salir de aquí listos para esta semana y la que viene, poder reflejar al mundo que Cristo está vivo. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Nos preparamos para escuchar.
Dios los bendiga en esta mañana, hermano. Es un placer estar nuevamente aquí en casa, compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Me gustaría que busquemos rápidamente el Salmo 145, 18. Y dice de la siguiente manera: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, te damos gracias por otra oportunidad, Señor, de estar en tu casa, disfrutando de tu presencia, disfrutando, Señor, de el privilegio que es alabarte. Te pedimos que, Señor, abras nuestros corazones a esta palabra, especialmente porque el tema de hoy, Señor, se trata de hablar contigo. Y te pido, Señor, que salgamos de aquí con una idea diferente de lo que eso es. Te pido que mis hermanos puedan entender esto y que lo entiendan como yo lo entendí. Y que sea un mensaje alegre, pero que sea un mensaje que nos recuerde, Señor, la importancia de lo que estamos haciendo aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Recientemente, en Casa de Esperanza, la iglesia donde yo me estoy congregando en Ponce, yo he estado pasando por un entrenamiento que me está dando el pastor que en este momento es el pastor interino, para un ministerio que voy a encabezar. Y como parte del entrenamiento, él me hizo una serie de preguntas y una de las preguntas que me hizo fue: ¿cómo está tu vida de oración? Y hice una pausa, no contesté rápidamente. Tuve que hacer una pausa y pensar, y con solamente hacer una pausa, ya yo sabía que había un problema. Porque se supone que eso es una contestación que tú puedas dar rápidamente. Pero no le iba a mentir. Y simplemente le dije: cuando se aproxima una predicación, porque me invitan a predicar a algún sitio, o se aproxima un estudio bíblico, siento que mi vida de oración coge más fervor. Siento que oro con más intención. Siento como que se enciende una llama. Y luego de que le di esa contestación, que él acertó, me di cuenta que algo había pasado. Y hice memoria y yo dije: ¿por qué yo siento que mi vida de oración no tiene como la familiaridad que tenía antes? No quiero que me malinterpreten. No he dejado de orar. No he dejado de leer la palabra tampoco. Pero, por un momento, cuando él me hizo esa pregunta de cómo está tu vida de oración, me remonté a cuando era pequeño y íbamos a visitar a mi abuelo en Morovis o en Bayamón, o en Dorado. Siempre que nos montábamos en el carro, mi papá se volteaba y nos decía a mí y a mis dos hermanos: vamos a orar para que el Señor nos proteja de camino a casa de abuelo. Y yo busqué en Google Maps y esa distancia es como de 2 horas de viaje en carro. Ahora mismo yo estoy viviendo en Santa Isabel y trabajo en Guánica. Eso significa que yo hago 2 horas de viaje todos los días de ida y vuelta. Y les tengo que confesar que en el día a día yo nunca oro para que el Señor me proteja cuando voy a coger la misma distancia. Y me hice una pregunta en mi interior que quizás no debía haberme hecho, pero pensé: Señor, ¿qué nos pasó? Yo como que brincaba cuando mi papá decía: ¿quién quiere orar? Yo siento que de los 3, yo era el más que me ofrecía a orar. Y esto no es que yo soy mejor que mis hermanos, pero yo tenía un ímpetus, un deseo de ser el que orara. En la escuela, yo iba a una escuela cristiana, si iba a haber una oración en el grupo, yo siempre era el que quería alzar la mano. Siempre era como presentado
para orar. Y les pregunto si alguna vez se habrán sentido como yo me sentí cuando me hicieron esa pregunta. Si alguien se habrá sentido como que, Señor, ¿qué nos pasó? ¿Dónde estaba esa llama que yo sentía antes de ser presentado para la oración? ¿Cuántos han sentido que su comunicación con Dios pasa como por oleaje? Tienes un pico y después tienes una baja. Y tienes un pico y tienes una baja. Y cuando yo me di cuenta que me sentía así, entonces me hice la siguiente pregunta. Yo sé que la intención de Dios, yo lo presiento. Y la palabra dice o expresa que Dios quiere que seamos consistentes, que no seamos de doble ánimo. O sea que yo sé que la intención de Dios para mi vida no es que yo ande de fiebre en fiebre, sino de que yo sea consistente en mi pasión, de tener una vida de oración constante. Y como en Dios no hay casualidades, esta semana Nicole me mandó un mensaje. Yo no era la persona que originalmente iba a predicar hoy, pero el Señor sabía que yo necesitaba este mensaje y yo creo que el Señor sabía que es cuando me estoy preparando para un mensaje que mejor está mi vida de oración. Así que esta predicación es más para mí que para ustedes, o por lo menos eso presiento. Pero decidí aprovechar la preparación de este mensaje para descifrar qué pasó con mi vida de oración, o por lo menos qué pasa con ella y por qué tiene estos valles. Y decidí ver cómo la Biblia describe la oración. Y Jesús va a ser el ejemplo que voy a utilizar. Me gustaría ir primero a Juan 17, del 8 al 10. Y voy a buscar algunas porciones de la vida de Jesús para ver características de cómo él oraba. Y en Juan 17, del 8 al 10, dice de la siguiente manera. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. La primera característica de cómo Jesús oraba es que cuando Jesús oraba, él hablaba con Dios, con el Padre, de tú a tú. Él hablaba como si estuviese hablando con una persona, no como si estuviese hablando con una idea. Y se dirigía a él de esa manera. Después vamos a ir a Lucas 9, 28 y 29. Y dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Segunda característica de cómo Jesús oraba. Jesús no siempre oraba solo, sino que Jesús se llevaba personas consigo. Y esto fue el momento de la transfiguración, un momento importante en el caminar de Jesús en la tierra. Y no oró solo, sino que se llevó personas a orar con él. Seguimos. Lucas 6, del 12 al 13. Y dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús oraba con otras personas, no oraba siempre solo. Oraba hablándole a Dios de tú a tú, refiriéndose a Dios como una persona, no como simplemente a una energía o algo místico. Pero también vemos que Jesús oraba por mucho tiempo, porque dice que él pasó la noche orando a Dios y cuando fue de día fue que llamó a los discípulos. Yo no recuerdo la última vez que yo pasé una noche completa orando. No puedo decir que no lo he hecho, porque sí lo he hecho.
Pero si me preguntas cuándo fue la última vez, no tengo memoria de eso. ¿Significa esto que si yo no oro una noche completa, mi oración es inefectiva o no es buena? No, pero vamos a seguir. Sé que son muchos versículos, pero sopórtenme por un momentito. Lucas 5, del 15 al 16. Y dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanasen de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Primero les dije que Jesús oraba con otros, pero ahora podemos ver que también frecuentemente Jesús oraba solo. ¿Y cuál es el punto de estas características de cómo Jesús oraba que quiero que nos enfoquemos hoy? Pues la primera es que Jesús tenía una vida de oración balanceada. Jesús no era de tener un solo tipo de oración. Tenía distintas oraciones para distintas ocasiones. Y le voy a poner un trademark a esa frase porque nadie la puede usar, ya tiene derechos de autor. No. Distintas oraciones para distintas ocasiones. Fíjense que cuando Jesús oraba, podemos observar que la forma en la que él oraba es característica de una relación. Y a veces el siguiente versículo, voy a leerlo ahora, muchos cristianos nos confundimos con él. Y es 1 de Tesalonicenses 5, del 17 al 18. Y dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Y por qué digo que ese versículo puede ser confuso? Porque a muchos cristianos les encanta el versículo orar sin cesar. Pero, aunque Jesús, y fíjense, todas estas cosas que Jesús las hacía, Él las hacía antes de que se escribiera la carta de los tesalonicenses. O sea, Jesús ya aplicaba en su vida lo que Pablo iba a decir a los tesalonicenses. Jesús oraba sin cesar. Pero, cuando muchos cristianos piensan en orar sin cesar, yo creo que piensan en que ores mucho y que se trata de una cantidad de oración y no de una calidad de oración. Jesús no tenía problema hablando con Dios. Y yo tampoco tengo problema hablando con Él. Pero solamente es la primera pieza del rompecabezas para una buena comunicación con Dios. Porque el que me conoce, saben que yo soy un loro. Yo estoy hablando todo el tiempo y a veces tienen que coserme la boca para poder escucharse a sí mismo pensar. Y aunque eso tiene sus características positivas, tiene una negativa. Y es que aunque quizás en mi vida, en mi día a día, yo puedo decir que he tenido etapas donde he orado mucho, no ha sido oración efectiva necesariamente. Y me preocupa, porque en la palabra hay versos donde Dios dice que no sean como los gentiles. Jesús dice, no sean como los gentiles que se creen que porque hablan mucho Dios los va a escuchar. Y yo no quiero ser un cristiano que hable mucho, pero no diga nada. ¿Y cuál es esa segunda parte de una comunicación efectiva con Dios? Jesús también nos insta a hacer otra cosa, además de hablar. Nos insta a escuchar. A esto es a lo que yo me refiero cuando yo digo que cuando Jesús oraba, parecía una relación. Porque en una relación tú hablas y después escuchas. Todos aquí que hayan tenido en algún momento una pareja
saben de lo que estoy hablando. Y los que aún no hayan tenido una pareja, pues imagínense que están viendo una película romántica. ¿Se te hace difícil querer que triunfe un personaje que habla todo el tiempo y nunca escucha lo que la otra persona tiene que decir? Igualmente, en mi relación con mi hermosa esposa Raquel, si yo solamente hablara, ella no se hubiese enamorado de mí, porque no muestro interés en lo que ella tiene que decir. Igualmente, si solamente escucho y nunca aporto nada, pues entonces no soy interesante. Jesús tenía un buen balance de las dos cosas. Y a nosotros se nos insta en la palabra hacer lo mismo. Después de todo, en Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Vamos a leer rápido lo que dice Juan 15, del 3 al 7. Esto es cuando Jesús está hablando de la vid verdadera. Y Él dice, del 3 al 7, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, que Él es el que está hablando y ellos están escuchando. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Yo no sé si se están fijando, pero el verso 4, 5 y 6 son un poco redundantes. Él está diciendo lo mismo 3 veces casi. Y yo creo que cuando él enfatiza, es como cuando un papá coge a un nene chiquito y le dice, ven acá, quiero hablar contigo. Si a mí me tenían que decir algo que no era importante, simplemente me lo decían. Pero cuando yo escuchaba, quiero hablar contigo, era un momento de, espérate, la cosa es seria porque están haciendo una pausa para hablar conmigo. Y yo creo que Jesús, cuando estaba hablando en esta ocasión, Él era repetitivo porque Él decía, presta atención a lo que te voy a decir. Escucha bien lo que te voy a decir. Y el verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando el pastor me hizo la pregunta, ¿cómo está tu vida de oración? Y yo me atreví, tuve la osadía de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué nos pasó? Me puedo imaginar a Dios contestándome, ¿qué nos pasó? Egui, ¿cuándo fue la última vez que tú me dejaste hablar a mí? ¿Cuándo fue la última vez que no era yo escuchándote a ti? Que no eras tú dejándome una nota con tus peticiones. ¿Cuándo fue la última vez que tú querías saber lo que yo pensaba? Y me di cuenta de dónde fue que ocurrió la falla. Yo estaba orando y estaba leyendo la palabra. O sea, sus palabras permanecían en mí. Pero el asunto es, no estaba haciéndolas las dos a la vez. Cuando tú oras, tú hablas. Cuando tú lees, tú escuchas. Y muchas veces se nos olvida que la comunicación con Dios no es un monólogo. Es una conversación. Y al igual que el ejemplo que les di de una relación de pareja, la única forma de que una relación crece es cuando las dos partes tienen un break para hablar y cuando las dos partes tienen un chance de escuchar. Eso es. Egui, tú viniste aquí y pasaste todo este rato para decirnos que tenemos que leer la Biblia y orar. Pues sí. Y pues muchas gracias por su atención. Ok, sí. Pero no exactamente. Vamos a volver al inicio. Todo comenzó con la pregunta,
si alguna vez se habían sentido así, que su comunicación con Dios tenía picos y tenía valles. Finalmente entendí por qué cuando estoy preparando una predicación o un estudio, es el momento donde oro con más intención. Y entendí finalmente por qué es el momento cuando estoy leyendo la Biblia y siento que más sentido me hace. Y es porque en mi caminar con Dios, en algún punto, no puedo decir exactamente dónde, orar y leer la Biblia se volvió una tarea. En el comienzo del mensaje, y lo bueno de que lo graben es que van a poder verlo, es que creo que utilicé la palabra tarea para describir la oración y la lectura de la palabra. Se han vuelto tareas, se han vuelto pesados. Pero cuando tengo que prepararme para hablar, como quiero hacerlo con diligencia y quiero hacerlo con respeto, las cosas por las que estoy orando son las cosas que estoy leyendo. Y las cosas que estoy leyendo están relacionadas a lo que Dios pone en mi corazón y las cosas que traigo en oración según me estoy preparando para el mensaje. Es el único momento cercano en mi memoria donde estoy teniendo una conversación con Dios, donde yo le hablo y Él me responde, donde no simplemente es una de las dos partes. Y si tú dejas caer cualquiera de estas dos partes de la comunicación, la otra va a sufrir. Todos tenemos distintas debilidades. Hay gente que de la parte que flaquea es de la oración. Puedes ser un erudito en la palabra. Estás escuchando a Dios todo el tiempo, pero no estás hablando con Él. Y hay personas que son unos duros en la oración. Y constantemente están diciéndole al Señor, Señor, revélate a mí y déjame saber qué es lo que quieres que yo haga en mi vida. Ya Él te lo dejó saber en su palabra. ¿Estás escuchándolo? Tú no puedes pedirle que te hable y después cuando Él te hable no escucharlo. ¿Entiendes? No hay una peor cosa, yo creo, que saquen más por techo a una persona, y lo digo porque se lo he hecho a mi pobre esposa, que es que ella me está hablando de un tema y yo le empiezo a hablar de un tema diferente. ¿Qué le deja saber eso a ella? Le deja saber que en algún momento en la conversación yo dejé de escucharla. Estoy hablando con dos Raqueles. Una me está hablando de un tema y yo le estoy hablando a la otra de otro. Y ocurrió esa interrupción. Y es cómico el ejemplo. Pero qué triste es que me tomara una pregunta de cómo está tu vida de oración para yo hacer toda esta introspección y darme cuenta que lo que no he estado haciendo es que cuando me he dedicado a orar, no he buscado en la palabra sobre lo que estoy orando. Y cuando leo la Biblia, no medito ni le pido al Señor que me explique y me revele lo que Él quiere que yo saque de eso que estoy leyendo. Yo sé que es un tema básico. Lee la Biblia y ora, de nuevo, suena gracioso. Pero en 3 décadas, ¿sabes? 30 años de ser cristiano, todavía mi comunicación con Dios puede mejorar. 30 años. ¿Sabe? Vamos a ir un momento al Salmo 119, del 12 al 16. Porque lo que quiero, supongo, que se lleven hoy es la diferencia en conversar con Dios y simplemente hablar o escuchar, pero sin conversar. En este salmo vemos una persona que conversa con Dios y lee de la siguiente manera:
Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Esto es una oración o una canción en el caso de él, porque es salmista. Pero él se está expresando, él está haciendo la parte de oración, de comunicar, pero de lo que está orando es de cuánto él aprecia los estatutos, la ley, las palabras de Dios. Él está hablando y está escuchando y lo lleva a esa alabanza tan bonita que a veces a nosotros se nos escapa. Yo quiero esa actitud para mi vida. Yo quiero escuchar más la voz de Dios y quiero hablarle más sinceramente acerca de las cosas que Él me dice. Me he dado cuenta que muchas veces, y quizás usted se dará cuenta también, que cuando estoy orando, no estoy orando por cosas relacionadas a la palabra. Estoy orando por mis necesidades y el Señor dice en su palabra que las va a suplir. Estoy orando por las personas que quiero y el Señor dice en su palabra que los va a proteger. Estoy orando por tener salud, que es importante. Pero no estoy orando por aprender. No estoy orando por tener una sed de escucharlo. Vamos a la inversa. Cuando leo la Biblia, en algunas ocasiones la leo como tarea. La abro, busco una porción, la leo y ahora les pregunto nuevamente si han sentido este sentimiento de que se proponen a leer una parte de la Biblia y empiezan a leerla y van y cuando ven que le falta un párrafo, la velocidad empieza a subir y van acelerando y ese pie se pone pesado porque quiero terminar, porque termino, cierro la Biblia, ¡ay, por fin! ¡Woo! Como cuando estás haciendo ejercicio y te faltan nada más que 2 repeticiones y estás como que ¡ay, que se acabe ya! Se ha vuelto esa nuestra costumbre de lectura. Y lo he presentado todo de una forma quizás un poco graciosa. Pero realmente es algo que me confrontó y me apenó bastante. Porque es bonito saber que siempre que tengo una invitación para una predicación, sé que ese pequeño avivamiento viene. Sea que predique aquí, o sea que predique en Casa de Esperanza, o sea que vaya a una buena predicación un domingo. Pero entonces estoy viviendo semanas de domingos de alta y entonces cuando estoy en el miércoles, es que es el día más bajito de la semana está en la mitad. Y no estás pensando en lo que estás haciendo cuando lo estás haciendo. Voy a hacer un ejercicio. Y lo voy a hacer con un poquito de temor, pero lo quiero hacer porque, pues, ya yo lo hice personalmente y me gustaría ver, pues, cómo ustedes se sienten cuando lo hagan. Les voy a leer las líricas de una canción. Es una canción de Marcos Witt. No sé el título, pero es una canción que prácticamente fue el himno nacional de todas las iglesias en Puerto Rico por un tiempo. Y simplemente voy a leer las líricas y quiero que pensemos en lo que dicen esas líricas. Y dice: quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti.
y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Cuando yo leí las líricas de esta canción y pensé en todas las veces que la canté por hábito, eso no es cualquier cosa lo que dice ahí. ¿Cuántas veces por el día a día que nos abruma escuchamos, entre comillas, la voz de Dios, porque leemos la palabra como el papagayo? O hablamos a Dios, pero hablamos no dirigiéndonos a nadie, simplemente soltamos palabras al aire que no pasan ni del techo. Y venimos a la iglesia y le decimos que no podríamos escuchar a Dios hablar sin llorar como un niño. Cuando nosotros leemos la palabra, estamos escuchándolo hablar. ¿Lloras como un niño? ¿Sientes esa relación, sientes ese momento de Dios tocando tu interior que te hace llorar como un niño? Y decimos, Señor, pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Cuando tú oras, cuando tú lees la palabra, cuando estás hablando y lo estás escuchando, ¿verdaderamente no quieres nada más que escucharlo? Fue una pregunta sencilla la que me hicieron: ¿cómo está tu vida de oración? Pero el peso que viene detrás de esa pregunta es tan enorme que me confrontó y me dejó acorralado. Yo no he dejado de ser un cristiano. Y no he dejado de amar al Señor. Y yo sé que Él no me ha dejado de amar a mí. Pero estoy desatendiendo mi relación con Él porque no estoy hablando y no estoy escuchando a la vez. Es sencillo leer la Biblia y orar. Pero si no lo estás haciendo las dos cosas a la vez con intención, quizás estás hablando pero no te estás comunicando. Quizás estás escuchando pero no se te está quedando nada. Y hoy, que mi intención no es que salgan de aquí sintiéndose culpables, pero es quizás abrir un poco nuestro pensamiento a con qué intención nosotros estamos cantando las canciones que estamos cantando, leyendo las porciones de la palabra que estamos leyendo y orando las oraciones que estamos orando. Si no te has sentido confrontado por lo que yo dije, qué bueno que tienes esa buena comunicación con Dios. Pero si te sientes confrontado, esta semana trata de que tu comunicación con Dios no sea un monólogo, sino que si vas a orar por algo, no esperes, ora por lo que vas a orar y busca en la palabra algo relacionado a aquello por lo que estás orando. Si estás leyendo en la palabra, entonces ve en oración buscando qué Dios te quiere decir a través de eso que estás leyendo. Suena sencillo, pero es en los hábitos más sencillos donde una buena relación puede encontrarse afectada. Quiero cerrar con el mismo salmo con el que abrí, pero vamos a leer un verso más, y el Salmo 145, 18 al 19. Cercano está Jehová
a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, de veras. Yo quiero estar cerca de Dios, pero para que Él esté cerca de mí cuando yo lo invoque, tengo que invocarlo de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, hemos compartido tu palabra porque queremos escucharte. Y ahora venimos a ti en oración, Señor, porque después de haberte escuchado, queremos hablar contigo acerca de las palabras que escuchamos. Señor, queremos seguir el ejemplo de Jesús que Él dejó para nosotros cuando estuvo aquí en la tierra. Queremos poder hablar de tú a tú contigo. Queremos poder hacerlo frecuentemente. Señor, hacerlo solo con los demás. Y Señor, queremos también escucharte para que no se quede en el aire, Señor, lo que nos estás diciendo, y para que nuestras oraciones suban y no se queden en el techo, Señor, y lleguen a ti, porque en tu palabra dice que vas a escuchar nuestro clamor y nos vas a salvar. Perdónanos si hemos ignorado nuestra relación contigo. No es nuestra intención y necesitamos tu perdón. Pero te damos gracias, Señor, de que siempre tus brazos están abiertos a darnos otra oportunidad. Y ayúdanos a aprovechar esta oportunidad y llevárnoslas en nuestros corazones cuando salgamos de aquí. Señor, es sencillo orar y leer tu palabra, pero queremos hacerlo, Señor, de una manera que podamos decir con sinceridad que no queremos nada más que escucharte hablar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendigo a mis hermanos, bendigo sus corazones y sus mentes, y te pido que se lleven esto para que lo pongan en práctica, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Si mis tesoros han perdido su valor, en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido
a Cristo Jesús. Yo te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Yo te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Dios? Verdaderamente Jesús es suficiente para nosotros. Porque estuvimos acabando de cantar una canción que dice, tú vas a ser suficiente. Hoy y por la eternidad. Y creo que este mensaje fue escrito desde la eternidad para nosotros. Dios lo puso en el corazón de mi hermano Egui y nos los trajo a nosotros directamente. No como un regaño, sino como la voz apacible, la dulce voz de un padre que ama a sus hijos eternamente y les está diciendo, quiero pasar tiempo contigo. Pero para eso Cristo tiene que ser suficiente. Dale un fuerte aplauso por esa verdad. Y le damos las gracias a todos los que se han conectado a través de la Iglesia en Casa. Le damos las gracias a todos los que han venido al servicio presencial. Y quiero recordarles que el próximo domingo 25 de julio vamos a tener una expresión diferente al servicio presencial. De modo de que vamos a estar congregándonos de manera online. Hacemos pausa
para transmitir a las 6 de la tarde el podcast que va a estar hablando de un montón de sorpresas y cosas buenas que Dios está haciendo en Teópolis y en la academia. Así que anoten esa fecha en el calendario. Próximo domingo el servicio se transmite a las 6 de la tarde y no tendremos servicio presencial. Pero con ese mensaje me lleva a pensar de que es la oportunidad perfecta para retomar nuestra oración, nuestra vida de oración con Dios. Seamos intencionales en tomar tiempo privado y orar, en tomar tiempo junto a nuestros amigos y orar, en tomar tiempo y orar junto a nuestros familiares y a nuestros seres queridos. Nos despedimos con esto de la iglesia en casa. Dios le bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde con el Hacemos Pausa.